Spider-Man gana nuevos poderes y un nuevo traje. Aquí es donde comienza oficialmente la historia conocida como las 8 muertes de Spider-Man. Uno de los elementos centrales que se va a explorar es el Octessence, algo que para quien no lo conozca podría llegar a aparecer en el futuro del universo cinematográfico de Marvel, especialmente en el eventual regreso de la Bruja Escarlata. La trama arranca con Spider-Man en su rutina habitual, hasta que es sorprendido por la llegada de Victor Von Muerte. En los eventos anteriores con los Vengadores, Muerte había aparecido para cuestionar todos los principios del equipo. Ahora ostenta el título de Nuevo Hechicero Supremo, posición que consiguió al final de Blood Hunt, cuando se apropió de los poderes del Doctor Extraño. Desde entonces, recorre el universo, enfrentándose a diferentes héroes y poniendo a prueba sus acciones. Cuando se planta frente a Spider-Man, Muerte asegura tener una misión que solo él puede cumplir. Al principio, Peter Parker no se lo toma en serio, pensando que tiene cosas más urgentes de las que preocuparse. El tono es casi cómico. Mientras Muerte habla de la gravedad de la situación, Parker solo piensa en cómo encontrar una manera elegante de quitárselo de encima. Pero la resistencia dura poco. Un nuevo adversario aparece, Centros, un personaje inédito en los cómics de Marvel, pero con claras similitudes a Cyttorak, y no por casualidad. Nada más llegar, Centros se enfrenta a Spider-Man, pero lo despacha con desprecio, llamándolo escupitajo, antes de declarar que el pacto está a punto de cumplirse. Justo de eso hablaba Muerte, un evento inevitable del que Parker ahora forma parte. Si a ti también te mola cuando una historia arranca con esa mezcla de misterio y peligro inminente, deja tu like para apoyar y ayudar a difundir esta historia. En medio del enfrentamiento con Centros, Spider-Man vuelve a ser interceptado por Muerte. Confuso, Parker se da cuenta de que su rival domina la gravedad como arma, convirtiendo el campo de batalla en un territorio impredecible. El control de Cinturácoris sobre la gravedad convertía cada movimiento en un reto. Parker se preguntaba cómo podría vencer a alguien así. Fue entonces cuando Victor Von Muerte dejó algo bien claro. Cualquier muerte causada por negligencia de Peter sería su responsabilidad. Aceptar la misión y la ayuda de Muerte era la única forma de evitar que se perdieran vidas. Sin más alternativas, Spider-Man aceptó. Muerte entonces le ordenó que prestara atención y comenzó a relatar una historia. Según los registros de las crónicas del Darkhold, durante la era de Extraño, el joven hechicero supremo exploró los límites de su poder. Aunque su potencial despertaba admiración, pronto se dio cuenta de que sus fuerzas humanas no serían suficientes para proteger la Tierra y sus dimensiones de las incontables amenazas del cosmos inmaterial. Para cumplir con su misión, se formaron alianzas. Muerte afirmó que jamás habría recurrido a sistemas tan inestables, pero Extraño, al estudiar las historias arcanas del Darkhold, descubrió el inamovible ataúd carmesí de Cyttorak, una defensa absoluta para la Tierra y para esta dimensión. El problema era que el dios carmesí era prácticamente imposible de persuadir o de mover, ni física ni mentalmente. Aún así, Extraño, astuto, inició negociaciones hasta forzar un pacto, pero descubrió rápidamente que astucia y sabiduría no son lo mismo. Cyttorak, en los cómics, forma parte de un grupo conocido como el Octessence. Este está compuesto por 8 entidades ancestrales de poder incalculable, cada una de las cuales dejó un artefacto en la Tierra. Quien tocara uno de estos artefactos se convertiría en su avatar, conduciendo 1/8 de la humanidad a la guerra contra el resto, para demostrar cuál de esos dioses era el más poderoso. En el caso de la Tierra, el avatar de Cyttorak es el Juggernaut. La inscripción en su gema es clara. Quien toque esta joya poseerá el poder de las bandas carmesí de Cyttorak. A partir de este momento, se convertirá para siempre en un Juggernaut humano. Lo que Muerte no dijo de inmediato era por qué ese pacto y esas antiguas entidades habían regresado y por qué Spider-Man, de entre todos, tenía un papel central en este conflicto. Cuando Cain Marko tocó la joya, se convirtió en el avatar de Cyttorak en la Tierra. Coloso también asumió ese papel en cierto momento. Pero ahora surgía un lado oculto de esta historia que nunca había sido revelado. A cambio de alzar el ataúd carmesí y proteger el reino de la Tierra, Stephen Extraño aceptó el desafío de derrotar a los 8 hijos de Cyttorak, jóvenes dioses inquietos, mimados y decididos a demostrar que merecían el trono de su padre. Extraño creyó haber encontrado una grieta en el contrato cósmico. Entre los dioses existía una antigua rivalidad, Cyttorak y Ragaddor.
Armado con las cañas sagradas de Ragador, Extraño se aseguraba de que si era derrotado por los Hijos Carmesí, renacería y en realidad nunca perdería. La regla era sencilla. En la cima del calendario carmesí, la Tierra debía enviar a un campeón para enfrentarse a los Hijos para el entretenimiento de Cyttorak. Y Extraño cumplió con esa obligación todos los años, pagando el precio para mantener el ataúd a salvo. Incluso Muerte admitió que, aunque no admiraba demasiado al Hechicero Supremo, su persistencia era innegable. Pero ahora las cosas iban a cambiar. Ocupado con asuntos más urgentes, Muerte declaró que Peter Parker lucharía en su lugar, como su portaestandarte. Para ello, le otorgó a Spider-Man un arsenal inédito. Una armadura arcana capaz de canalizar las artes místicas y proteger su cuerpo, además de 8 cañas de Ragador para restaurar su vida. La regla era sencilla. En la cima del calendario carmesí, la Tierra debía enviar a un campeón para enfrentarse a los Hijos para el entretenimiento de Cyttorak. Y Extraño cumplió con esa obligación todos los años, pagando el precio para mantener el ataúd a salvo. Incluso Muerte admitió que, aunque no admiraba demasiado al Hechicero Supremo, su persistencia era innegable. Pero ahora las cosas iban a cambiar. Ocupado con asuntos más urgentes, Muerte declaró que Peter Parker lucharía en su lugar, como su portaestandarte. Para ello, le otorgó a Spider-Man un arsenal inédito, una armadura arcana capaz de canalizar las artes místicas y proteger su cuerpo, además de 8 cañas de Ragador para restaurar su vida. La orden era clara: enfrentarse a los Hijos de Cyttorak, derrotarlos y proteger la Tierra. La combinación de los poderes místicos con la inteligencia de Parker creaba algo nunca visto. A diferencia de Extraño, Peter podía unir estrategia científica y magia en un mismo combate. Y su primer adversario, Centros, ya había dejado claro, su naturaleza era manipular y controlar la gravedad a un nivel absoluto. Centros se describía a sí mismo como la fuerza que mantenía todo unido. Hablaba en metáforas, pero afirmaba ser un elemento fundamental de la gravedad. Sin embargo, en su interior cargaba lo que llamaba el agujero negro del corazón. En la práctica, una singularidad, un pozo gravitacional infinito capaz de atrapar cualquier cosa para siempre. Con los nuevos poderes concedidos por Muerte, Peter percibía algo sorprendente. No necesitaba aprender cada hechizo como ocurría con otros magos de Marvel. A diferencia de Stephen Extraño, Hermano Vudú o incluso la Bruja Escarlata, él sabía instintivamente cómo contraatacar cada magia que se lanzaba contra él. Era evidente que esa comprensión instantánea venía del propio Muerte, asegurando que su campeón estuviese listo para vencer sin años de entrenamiento. Y fue esa revelación la que le dio la clave para la victoria. Peter sabía que la luminancia del infinito Lolin no solo podía llenar el agujero negro del corazón, sino también sobrecargarlo hasta destruirlo. En el instante siguiente, golpeó directamente en el centro del pecho de Centros, liberando la energía necesaria para implosionar el núcleo gravitacional de su enemigo. El efecto fue inmediato, la espaguetificación. En un estiramiento brutal e irreversible, el cuerpo de Centros y el propio Peter fue distorsionado por la diferencia extrema de gravedad entre los pies y la cabeza, reduciéndose a un hilo de átomos que desapareció en el vacío. Centros fue aniquilado, pero el precio fue alto. La primera prueba del pacto estaba cumplida, y Peter despertó en un lugar completamente distinto, el Reino de la Muerte. Allí se encontró con Phil Coulson. La presencia de Coulson no tenía relación alguna con los eventos del cine ni con su aparente resurrección en la serie Agents of S.H.I.L.D. En los cómics, él había asumido un papel mucho mayor, el de la nueva entidad cósmica de la muerte, posición que obtuvo tras acontecimientos ligados a la saga Infinity Watch. El problema ahora era otro. ¿Por qué un campeón de la Tierra, recién victorioso,
despertaría frente a la propia personificación de la muerte. En otra realidad, Peter ya había enfrentado manipulaciones cósmicas similares, entre ellas el golpe de Mephisto, que lo llevó a alterar toda la línea temporal, eliminando a los Vengadores y poniendo a Hyperion y al Escuadrón Supremo al mando. Al final todo fue restaurado, pero no sin antes revelar la existencia del Consejo de los Mephistos, un multiverso entero de versiones de esa entidad, trabajando juntas para dominar todos los mundos. Ahora en el presente, la historia tomaba otro rumbo. Durante la saga Infinity Watch, mientras Señora Muerte estaba confinada en la Gema de la Muerte, resucitó a Phil Coulson y lo colocó temporalmente como la nueva personificación cósmica de la muerte. En ese papel, Coulson sabía quién debía morir y cuándo. Y, lo más importante, conocía formas sutiles de engañar al propio reino de la muerte. Cuando Peter llegó, Coulson reconoció de inmediato a Spider-Man. Pero al notar las cañas de Ragador en sus manos, su expresión cambió. Le pidió que fuera fuerte, pues sabía que volvería allí más veces. Y así fue. Peter regresó a la vida, pero no sin pagar el precio. Las cañas le permitían desafiar el orden natural y volver del reino de la muerte. Pero cada retorno traía un dolor indescriptible, más grande que cualquier herida que hubiera sufrido jamás. Al despertar fue recibido por el espíritu de Stephen Extraño, que ya no poseía cuerpo físico tras haber sido transformado en vampiro. Extraño fue directo. Peter tendría que pasar por esa prueba 7 veces más. Si fallaba, la Tierra sería destruida. El problema era que nadie sabía cuál era el verdadero objetivo de Muerte al imponer estos desafíos. La respuesta solo llegaría en la futura saga Un mundo bajo el mando de Muerte, prometida para 2025. Hasta entonces, Spider-Man estaba atrapado en un ciclo de combates mortales, resurgiendo tras cada victoria para enfrentarse al siguiente oponente. Si tú también quieres ver hasta dónde aguanta Peter, deja tu like para ayudar a difundir esta historia. La playlist completa está en la descripción, con todas las partes ya publicadas. Las siguientes ya están en producción y dime en los comentarios, ¿quieres que suelte la próxima parte ya?